de hoy vamos a hablar de la película Esquina Madrid. Y la sinopsis nos dice: cuando dos niños pequeños se dan cuenta que su padre desapareció, las puertas y los objetos han desaparecido y se volverán locos. Ok, esta película es el debut de Karl Edward Brown como un director de cine, porque había hecho cortometrajes y técnicamente todos sus cortometrajes anteriores a este debut han sido pues experimentales, en donde pues ponemos algunas cosas random, en donde hacemos una muy buena mezcla de sonido para poder crear la tensión, la atmósfera en estas historias y demás. Y eso es Esquina Madrid, y por eso no voy a hablar demasiado de esta película. Puede entender los simbolismos, el por qué tiene este teléfono de juguete como el de Toy Story 3, o sea, literalmente pasó de ayudar a Woody a automatizar a estos niños, pero aún así, dentro de todo, es una película que es más sencilla de lo que parece dentro de todo, porque, o sea, es una película experimental en donde realmente juega demasiado con la mentalidad de un niño pequeño cuando sigue despierto después de su hora de dormir. Y eso es técnicamente todo, pero antes de irnos con lo bueno, voy a decir algo que en lo personal no es malo, pero tengo que dejarlo muy en claro, y es que, como había mencionado, esta película es muy, pero muy experimental. Cuando digo esto, es que tal cual la historia, o sea, la base de la historia, en sí la historia central solo se trata de estos dos niños que van a sufrir algunas cosas y listo. Tal cual, los niños no tienen arco, no hay demasiado diálogo. Técnicamente durante toda la película solo estamos viendo escena tras escena en donde hay una atmósfera muy tenebrosa junto a una composición que realmente está bien armada, y la dirección hace una gran atmósfera durante toda la duración de esta película. Es técnicamente eso. Sí, como había mencionado, hay simbolismos, hay cosas, pero tal cual lo que yo he visto, digamos, TikTok, Twitter, YouTube, sí aplaudo demasiado a la gente que está descifrando lo que la película nos quiere decir acerca de estos juguetes, acerca de este ente y demás, pero yo siento que hasta cierto punto la están sobreanalizando demasiado. Y en ese aspecto, digamos que hubo momentillos en esta película que a mí me perdió, porque realmente sí necesitaba un poquito de desarrollo de personajes, historia, o sea, un poquito más de historia y demás, que ya solo ver escena tras escena, atmósfera tras atmósfera, y que tal cual en algunas escenas no hay un susto y no hay ninguna recompensa, si algo habitual que mucha gente está buscando en una película de terror. Yo no tanto, pero pues se puede entender a la gente que se ha decepcionado con esta película. Sí es algo que hasta cierto punto a mí me llegó a cansar, pero aún así, ahorita voy a lo bueno, aplaudo el esfuerzo por parte del director y todos los que estuvieron involucrados en esta película. Y dentro de todo, no me asusté demasiado con la película. Sí, hubo algunos momentos que la neta dije, ¿qué pedo? Por ejemplo, toda la parte del teléfono, dije, what the fuck, con la imagen que tiene el teléfono, el uso que le dan al teléfono. Hay un momento que digamos que el Boogeyman, o sea, el ente maligno hasta cierto punto, sí me dio algo de cosita ver el diseño, pero no demasiado. Y cómo termina la película con esta cosa blanca en la pantalla, sí voy a decir que esa madre sí me dio miedo, porque dije, a la madre, me recordó demasiado cuando yo era pequeño y estaba despierto en la madrugada y a veces miraba la pared de mi casa y estaba totalmente blanca y decía, what the fuck. O sea, ya cuando un niño pues está algo desorientado por la falta de sueño y demás, se comienza a imaginar cosas. Pero en sí como que miedo, no. A mí no me causó tanto miedo como mucha gente está diciendo en Twitter, o como mucha gente está diciendo lo contrario, que realmente no da miedo. Pero vamos a ir rápidamente con lo bueno, porque a ver, los niños hacen un buen trabajo. Todos los actores de voz, el mismo director y todo ello hacen un buen trabajo. La musicalización de la película se me hizo bastante buena, en donde combina tanto las canciones viejas de las series animadas, como si fuera como un musical, pero a la vez le da como que ese toque tenebroso, ese toque aterrador, maligno. Y funciona muy bien durante toda la película, porque sí me llegó hasta cierto punto incómoda, porque dice, a la madre, qué pedo cuando están distorsionando las canciones, la musicalización, la composición de temas. Dije, a la madre. Y hablando de ello, la mezcla de sonido es un apartado que yo usualmente no critico demasiado, ya que realmente es muy complicado. O sea, tanto el montaje como el sonido en una película es lo más complicado en general, más que el guión, la dirección y demás. Porque si no tienes un buen audio o una mezcla de sonido buena, pues digamos que no va a funcionar demasiado. Y más en el género de terror. Y a la vez, dentro de todo, el montaje, que aquí no voy a mencionar tanto, pero pues es muy importante para contar la historia y demás. Y la mezcla de sonido en esta película se me hace muy interesante, porque, o sea, tenemos las voces de los niños hasta cierto punto normalizadas, en donde podemos escuchar las voces de los niños de una forma más natural, como
yo estoy hablando y demás. Pero cuando escuchamos a los entes, a la música de fondo y demás sonidos en la película, es cuando el director y el equipo de sonido experimentaron machín, y que realmente es muy recomendable ver esta película con audífonos porque te das cuenta todo lo que incluye en una escena, en donde hay momentos que sí podemos escuchar la musicalización del show que está en la televisión y demás, pero a veces podemos escuchar pisadas, a veces podemos escuchar quejidos, a veces podemos escuchar como o hasta cierto punto la distorsión de las voces, y que la neta sí funciona. Y el por qué, para poder incomodar al espectador por todas las imágenes que está viendo y por todo lo que está viendo en sí, porque algo que realmente aplaudo de esta película es que realmente el director Kyle Edward Ball hizo un trabajo bastante bueno en representar y en agarrar el miedo común de un niño cuando se despierta en la medianoche, o es una persona sonámbula, o es una persona pues sleepwalking y demás, en donde se queda despierto en la madrugada y comienza a escuchar como ruidos, o sea, comienza a imaginarse ruidos, personas, cosas, cuando una puerta se abre y dice, hey, pero se estaba cerrada y demás, y esa desorientación de un niño y hasta cierto punto esa sensación de estar perdido es algo que el director lo hace de una gran manera, y por eso funciona realmente esta película, por eso funciona realmente esta película experimental, porque al menos conmigo yo sí me pude conectar con los niños. Hubo momentos en mi infancia cuando yo me quedaba pues despierta de la madrugada, en donde realmente me daba miedo pues que mis padres se despertaran y de la nada me cacharan, pero a la vez me daba miedo porque cualquier ruidito pequeño que yo hacía, como que una pisada, un movimiento pues así brusco en la cama, o cuando estaba en la sala a veces prendía el Play, el Sega y demás, a veces me daba miedo que de la nada se escuchaba algo a mi alrededor, o sea, que no fuera la televisión, o hasta cierto punto yo mismo, que cada momento que escuchaba una puerta abriéndose, alguien yendo al baño y demás, pues a mí me daba un montón de miedo. Y el director hace un trabajo muy bueno en ese aspecto, que dije, a la madre, o sea, realmente conecté machín con esta película, con esa sensación de miedo de un niño pequeño en la madrugada. Y también los entes en esta película, aunque no me dieron tal cual miedo, bueno, algunos sí, pero no tanto, realmente fueron unos entes muy buenos, porque realmente representa tal cual el miedo de un infante en esa etapa. Y es donde yo he visto un montón de gente en sobreanalizar un montón de cosas acerca de, no, es que este teléfono se trata de que, dudes, es el miedo común de un niño pequeño. Obviamente le meten todo esto acerca de los entes, el teléfono y a la vez esta llamada de emergencias, pero en sí tal cual no es una historia tal cual compleja, o que realmente el director te haya dejado un montón de simbolismo, sino que realmente solo te está diciendo, ok, puedes conectar con este experimento, puedes conectar con esos niños, y si conectaste, muy bien. No siento que el director lo haya hecho de una manera de, ay, no, es que esto y esto. No, güey, porque realmente no hay tanta historia. Tal cual la historia es un pretexto, es una simple historia, algo basicona, y ya está, no es una historia tan compleja. En conclusión, Esquina Manrique es una película que realmente funciona. Es un experimento que realmente respeto demasiado, y más por ser el debut de un director, pues alguien joven en el género de terror, porque realmente se siente que este güey puede hacer una gran película de terror con una mejor historia, con una historia más compleja y a la vez y con mucho presupuesto, pero ya tal cual que digamos que es la nueva obra maestra de terror o cosas así, no, cumple muy bien en crear esta atmósfera, tensión y demás, pero tal cual como una película per se está bien, pero tampoco es la gran cosa, al menos para mí. Yo por eso esta película le voy a dar un 7 de 10. Un 7 de 10, la neta, me gustó, pero tampoco se me hizo la gran cosa. Si es que se asustó de like, se asustó de like, no pasa esto, tapete el gato y escóbate que las personas la película van a ver que si quieres que te lo pate, pa.